A raíz de una sesión que hizo Fran, presidente de Calasparra, que fue hablando del manejo de hipertensión, durante la discusión, debate, surgieron una serie de preguntas, ¿no? Y ya dije que iba a hacer una sesión sobre un ensayo que había aparecido recientemente, que se llama el ensayo Spring, para meter un poquito más de confusión en el tema, más que nada. Y bueno, desde que se define hipertensión como tal, se ha buscado establecer cuáles son los puntos de corte entre lo normal y lo patológico. ¿Y qué se considera normal, patológico? Ponemos el punto de corte en 140, 130, 160, 120. Pues esto ha ido evolucionando desde antes y seguirá probablemente evolucionando en un futuro. A raíz de esto, de estas dudas que siempre vamos a tener y que surgieron en la discusión de la semana pasada, pues apareció recientemente, en noviembre, en el New England Journal of Medicine, que me corrija Camille, un ensayo que es el ensayo de Spring, ¿vale? Que buscaba eso, básicamente, determinar o establecer un poquito de luz en el tema. Para poder analizar un ensayo, en la lectura crítica tenemos diferentes herramientas que podemos aplicar. Tenemos las plantillas CAPTE, como ya conocéis, en principio conocemos todos. Podemos hacer un CatMaker, podemos utilizar herramientas como puede ser el Prisma para los ensayos clínicos, pues podemos utilizar el Agri, etc. Diferentes. Y recientemente ha aparecido otra, que son las fichas de lectura crítica. Me gustan porque son más de tema internet, están bastante elaboradas, y voy a enseñaros un poquito. ¿Vale? Pues las fichas de lectura crítica se hacen de manera online, simplemente poniendo la dirección correcta, te registras y ya puedes empezar a elaborar fichas de lectura crítica. Constan de una serie de apartados, ¿vale? Haciendo primero referencias, estudios, revisores, métodos, bla, bla, bla. Muchísimo más completa que una plantilla CASPE y bastante complicada a la hora de elaborarla, pero que después merece la pena. Recordad que para las referencias se utilizan siempre la normativa Vancouver y para los residentes y estudiantes un truco que hay es, si una vez que tenemos localizado el ensayo en PubMed, si nos vamos a Summary, ya tenemos la referencia Vancouver correctamente puesta, ¿vale? Esa sería la referencia Vancouver. El tipo de ensayo es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, controlado, no cegado, 2 brazos, tratamiento intensivo contra tratamiento estándar. Los objetivos del ensayo es determinar si un control de la sistólica por debajo de 120 produce menos eventos clínicos que un control estándar. La procedencia, básicamente, son de 112... en pacientes no diabéticos, ya que los diabéticos tienen su propio ensayo, que es el ensayo ACORD, ¿vale? Que es previo, es como su hermano gemelo. La procedencia del estudio son 112... Es que se me ha cortado parte de la pantalla, no sé por qué. Un poquito de este lado. No, pero no es por eso. No es por eso. Bueno, son 102 centros médicos, básicamente de Estados Unidos y algunos de Puerto Rico. Y la duración del ensayo ha sido prácticamente 5 años, ¿vale? De 2010 a 2015. Empezamos por la pregunta de investigación, siguiendo el esquema clásico PICO. Los pacientes serían pacientes de igual o mayores de 50 años, con una sistólica entre 13 y 18 y un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, que ahora describiré qué significa un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, y que no cumplan evidentemente criterios de exclusión. Los criterios de exclusión solamente son 2, es que no sean diabéticos y que no tengas antecedentes personales de ictus, ¿vale? La intervención sería un control intensivo de la tensión arterial por debajo de 120, la comparación, el control estándar, y el objetivo ver si aparecen eventos cardiovasculares mayores, que también describiré a continuación. La pregunta PICO está correctamente descrita. Está correctamente descrita. Pasamos a la siguiente parte. ¿Qué significa riesgo incrementado de eventos cardiovasculares? Para los autores significa que el paciente tenga más de 75 años, que tenga una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica establecida,
que tenga una enfermedad renal crónica o que tenga un Framingham de 15 o más. ¿Y qué significa evento cardiovascular mayor? Pues puede ser la aparición de uno de los siguientes componentes. Bien, la primera vez que tenga un infarto o una angina inestable. 2, que tenga por primera vez un ictus, que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada o una muerte de origen cardiovascular. El ensayo empezó por casi 10.000 personas, divididas 50-50 y tras la aleatorización. Una vez que se hizo la aleatorización se compararon los grupos y eran de idénticas características. No había diferencias significativas en cuanto a la obesidad, o a la edad, o al sexo, o a ninguna. Decir que la estimación del tamaño muestral fue adecuado para el estudio que se iba a realizar, que las pérdidas no fueron significativas y que la muestra estaba muy bien establecida para el objetivo que se buscaba. Finalmente, el análisis fue un análisis por intención de tratar, previo a las pérdidas. Esto voy a pasar rápido. Las intervenciones se describieron muy bien, que ahora echaré un vistazo muy rápido. La aplicación de intervención fue similar en los dos grupos. Se comprobó que se cumplía el tratamiento en los dos grupos. Sobre cointervención hubo similar en los dos grupos y era incentivar los hábitos saludables en los dos grupos, aunque no describe exactamente en ninguna parte del ensayo qué significa incentivar los hábitos saludables. Y en cuanto al enmascaramiento o cegamiento, decir que los participantes y personal del estudio no, porque tenían que ver su tensión, lo veían, era imposible, mientras que los analistas del estudio estaban cegados. No se ve, pero es para que después, cuando cojáis la presentación, lo podáis ver con detalle. Este sería el esquema a seguir en cuanto a la intervención en el tratamiento intensivo. En cada momento, según las cifras de tensión del paciente, sabían lo que tenían que hacer a continuación. O observar, o cambiar un tratamiento, añadir, subir la dosis, estaba todo muy establecido. Lo mismo que en el grupo de tratamiento estándar. La variable de resultado principal, hemos dicho que era la aparición de un evento cardiovascular mayor. Uno, no todos. ¿Eso qué significa? Que es una variable combinada, con los pros y contras de una variable combinada. Las variables secundarias, pues fue el análisis individual de cada una de los componentes de la variable combinada. También la aparición de muerte por cualquier causa, y por último una variable combinada que podía ser o la aparición de la variable principal o de muerte por cualquier causa. El uso de las variables combinadas es un arma de doble filo y hay que tener cuidado porque lo que dificulta es a la hora de interpretar los datos, ¿vale? Como bien puede ser un arma de doble filo, pues el doble chat del WhatsApp. El doble chat del WhatsApp, tú sabes que lo has mandado, pero puede generar mucho conflicto porque me está ignorando. Es un arma de doble filo, muy útil para algunas cosas, pero cuidado para otras. ¿Por qué se utilizan las variables combinadas? Primero, porque reducen costes, reducen el tamaño muestral necesario para que se produzca un evento. Evidentemente interesa. Segundo, porque me permiten valorar si la intervención es efectiva o no, el efecto neto de la intervención. Y tercero, porque evitan sesgos por riesgos competitivos. Eso es decir, si un tratamiento produce beneficio en uno de los componentes de la variable, por ejemplo, si reduce el número de infartos, pero aumenta el número de ictus, se contempla en lo de los riesgos, en el sesgo por riesgos competitivos. Como hemos dicho, dificulta la interpretación. Y entonces, para que a un murciano no le pase eso, una vez que tenemos una variable combinada, que habitualmente suelen ser en estudios de riesgo cardiovascular, hay que ver si responden correctamente a tres preguntas, ¿vale? La primera de todas: ¿los componentes de la variable combinada tienen una importancia similar? Imaginaros que tenéis una variable combinada en la que mezclan debut de diabetes con muerte de origen cardiovascular. ¿Os parece de la misma importancia un debut de una diabetes con una muerte? Pues no, evidentemente no parece que sean muy compatibles, ¿vale? Segunda pregunta: ¿es similar la frecuencia de los eventos que constituyen la variable combinada? Si resulta que hacemos una variable combinada en la que el 90% es uno de los componentes y el 10% es otro, pues tampoco parece que se puedan mezclar. Tercera pregunta: ¿el efecto del tratamiento
es similar en cada uno de los componentes de la variable combinada. No sé si me explico con esto. A lo mejor el tratamiento de intensivo reduce mucho más los ictus, pero en cambio no reduce nada. ¿Vale? Estas son las tres preguntas. De todas maneras, yo recomiendo una lectura del Rincón de Sísifo que habla sobre las variables combinadas, que es bastante interesante. Bueno, también otra de las variables que evaluaba el ensayo era daño renal. Aparición de daño renal, generar una enfermedad renal crónica o si había un empeoramiento de esta. La medida de seguimiento de los pacientes fue casi de 3 años y 3 meses. Se finalizó prematuramente porque en los momentos que había de control se había establecido previamente al ensayo que si sobrepasaba un parámetro durante 2 momentos de control consecutivos se tenía que parar, y se paró, cuando ya tenía casi 5 años de ensayo del tratamiento, 5 años de seguimiento, ¿vale? Pero de todas maneras, ¿el tiempo de seguimiento fue suficientemente largo para detectar el efecto de intervención? A mi parecer sí, a mi parecer sí. Vale. Sobre el análisis estadístico, es decir, que estaba establecido previamente a la realización del ensayo, que fue por intención de tratar, como hemos dicho antes, que se hizo análisis de esos grupos y que parecía adecuado para minimizar riesgos, ¿vale? No voy a entrar con más detalles. Ahora, como veis, me he saltado resultados porque quiero hablar primero de las conclusiones y después de los resultados. Las conclusiones de los autores, puestas así tal cual, porque no he querido modificarlas, son las siguientes del ensayo. Bueno, que hubo una tasa menor de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, menores de muerte por cualquier causa, y empezamos ya con los datos. Como 25% menos de riesgo relativo para la aparición de un evento primario, 38% para la aparición de insuficiencia cardíaca, 43% para la aparición de muerte de origen cardiovascular, 27% para muerte para cualquier causa, datos. Y hablaban de NNT, necesitaban un NNT de 61 para evitar un evento primario durante todo el periodo de seguimiento y una NNT de 90 para evitar una muerte de cualquier causa. Esos son tal como lo expresó. Vamos a desgranarlo un poquito. Bueno, es una frase que le encanta a Juanfran. Las estadísticas son como los bikinis. Lo que muestran es sugerente, pero lo que esconden es vital. Es lo mío. No sé si entendéis. Hay que saber interpretar los datos que nos muestran y los datos que podemos sacar del estudio para, de verdad, aprovecharlo, ¿vale? Esto es simplemente igual como antes, para que lo podáis mirar cuando tengáis oportunidad si queréis descargaros la sesión. Y son los resultados de las variables principales y secundarias. ¿Qué sensación? Estos son para la muerte, para la aparición de un evento cardiovascular. Nos muestran esa gráfica. La sensación que te transmite dice, hostia, sí que hay diferencia, ¿no? Hay menos muerte cardiovascular con el grupo de tratamiento intensivo que el grupo de tratamiento estándar. A continuación, vemos esta y dices, no parece tan significativa, ¿no? La diferencia, escala muy diferente, ¿vale? Decir que dentro de la página web de ficha de lectura crítica nos proporcionan una calculadora en la que nosotros podemos meter los datos y nos lo desgrana perfectamente. Podemos meter, este es para el evento primario, el número de eventos que aparecieron en el grupo intensivo, en el grupo estándar, y nos lo dice, ¿vale? Por ejemplo, este es en el grupo para la variable principal. La variable principal decía que había un riesgo absoluto con el tratamiento estándar, por debajo de 140, de que apareciesen 7 casos de cada 100, en 3 años y medio, 3 años con 3 meses. Y en el grupo intensivo, 5. Es decir, que se están beneficiando, si tratamos a 100, se están beneficiando 2 personas. Eso era una NNT total de 61. Significa que necesitamos tratar a casi 62 personas durante 3 años y 3 meses para que uno no sufra un evento principal, un evento cardiovascular mayor, que podía ser desde una muerte hasta un IAN o una angina, podía ser. ¿Vale? Ahora, con la aparición de insuficiencia cardíaca.
Tratamiento estándar, sí o sí, nos aparecen 2 casos a los 3 años, 3 meses, que se descompensa de insuficiencia cardíaca. Pero es que con el tratamiento intensivo únicamente se beneficiaba uno. ¿Vale? Y hablaban, en los datos que mostraban, que había un 38% menos de riesgo relativo. Entonces hay que ver, y estamos hablando de 3 años, 3 meses de tratamiento para que se beneficie uno. Era una NNT de 123. 123 personas que necesitamos tratar con el tratamiento intensivo para que uno Se beneficia. pues no tenga una insuficiencia cardíaca. De dos que bueno. Y para la aparición de mortalidad por cualquier causa, pues aquí teníamos pues 5 pacientes, 4,5, que iban a tener, se iban a morir con el tratamiento estándar. Con el tratamiento intensivo son 3, 3,5. Se beneficia 1,5. Una NNT de 85, según los resultados. Estoy hablando de variables que resultaron al final significativamente, o sea, significativas, estadísticamente sí. Y la aparición de muerte de origen cardiovascular, que hablaban de un 40 y pico %, pues resulta que con el tratamiento estándar, en 3,3 meses, iba a fallecer uno. Pero es que con el tratamiento intensivo sigue falleciendo uno. Estos son 100 caras. Vamos a ir a 1000. Con el tratamiento estándar fallecían 14. Con el tratamiento intensivo fallecen 8. La diferencia es esa. En 3,3 años, que no es un año, son 3,3 años. ¿Vale? Una NNT de 5,67, pero fíjate hasta dónde puede irse el valor positivo, el límite alto. ¿Y qué vamos a terminar? Vamos a ver los efectos secundarios. Los efectos secundarios principales, que uno que salió estadísticamente positivo era un deterioro de la función renal en pacientes que no tenían previamente enfermedad renal crónica de más de un 30%. Pues con el tratamiento estándar, sí o sí, uno lo vamos a meter en insuficiencia renal. Pero con el tratamiento intensivo, 4. Con una NNH de 37. ¿Y otros efectos adversos? Bueno, hablaban de efectos adversos serios que no eran estadísticamente significativos entre uno y otro. ¿Por qué? Porque hablaban de efectos adversos serios como necesidad de hospitalización, muerte, discapacidad, necesidad de cirugía para evitar un evento cardiovascular. Pues en eso no había diferencias entre el tratamiento estándar y el tratamiento intensivo. Pero en cambio, no se verá bien, sí que había, evidentemente y por lógica, más hipotensión, más síncopes, más alteraciones iónicas, descenso del sodio, descenso del potasio. La lógica, si metemos más antihipertensivos, pues vamos a producir más lipotimias, entre otras cosas. Y entonces ya a mí me surgen muchas dudas. La primera, los resultados son significativamente positivos, pero ¿son útiles para mi quehacer diario? Segunda, ¿mi balance riesgo-beneficio superan los beneficios a los riesgos? Decir que este estudio fue financiado, seguimos por aquí, financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y que el único conflicto de interés que hubo un laboratorio que aportó 2 de los medicamentos, no económicamente, sino aportando el propio medicamento. Es decir, que esto a mí no me pareció que influyese en los resultados ni en las conclusiones del ensayo. La validez externa, como era un estudio que tenía muy pocos criterios de exclusión y los criterios de inclusión eran bastante amplios, pues en general se pueden, a mi paciente yo a lo mejor probablemente podría incluirlo dentro del estudio, me podría valer para mis estudios. Si tuviese muchísimos criterios de exclusión, muchísimos criterios de inclusión, pues no me serviría para mis pacientes. Finalizar y bueno, decir, esto es como un resumen de todo. La pregunta estaba bien, el método bien, resultados bien, conclusiones bien, pues parecía que era un estudio de alta calidad. Las conclusiones que yo he sacado al final de mirarme este ensayo son varias. La primera, que me pareció un ensayo que estaba muy bien hecho y de muy alta calidad. Segunda,
que había que tener muchísimo cuidado y mirar con mucho detalle el uso de las variables combinadas, porque puede dificultar mucho la interpretación de los datos y a lo mejor estropearme el estudio. Tercero, que en mi caso, a mí no me parece todavía que los beneficios superen a los riesgos, y que yo por ahora a mis pacientes, excepto excepciones, mantendré pues 14 de sistólica como de control. Y ya está.